Digámosle: Padre, te damos gracias por este día tan maravilloso que nos has dado. Nos has dado vida, nos has dado salud, nos has dado trabajo, nos has dado un sueldo, nos has dado tantas cosas, Señor. Pero sobre todo te agradecemos porque nos diste a Cristo, nos diste una salvación tan grande. Y te agradecemos porque estamos aquí delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, Padre, pedimos que envíes tu palabra, que nos hables al corazón, que nos fortalezcas, porque tu palabra es vida, porque tu palabra, Señor, es la que nos levanta, es la que inyecta fuerzas a nuestro espíritu y a nuestra alma, porque tú mismo dijiste: no solo de pan literal vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Levanta tu mano, hermano, y dile: Señor, dame alimento, dame pan para mi espíritu y dame pan para mi alma, porque tengo hambre y tengo sed de ti, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo recibimos por la fe. Gracias, Padre, gracias, Cristo, gracias, Santo Espíritu. Amén. Puede sentarse. Yo sé que usted trajo su Biblia, ¿verdad? ¿Cuántos trajeron su Biblia? Yo quisiera que usted abra que es lo que yo creo que es lo más importante, que es lo que la Biblia dice acerca de la fe. Hebreos 11:1 dice así: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, la fe es estar seguro de algo que esperamos, pero algo que no vemos. Es estar convencidos de que vamos a recibir algo que no palpamos ni miramos, pero que ciertamente Dios lo va a dar. Entonces, eso es lo que la Biblia nos dice acerca de la fe. Si usted sigue la lectura en su casa del capítulo 11 de Hebreos, vamos a ver ahí que la Biblia dice que Dios mismo creó los mundos. O sea, los mundos, los planetas que nosotros vemos colgando ahí en el espacio, dice que Dios los creó por su palabra y los hizo por fe. O sea que si alguien nos da ejemplo de fe es el mismo. Porque así como dice Génesis 1:2, y dijo Dios: sea la luz, Él habló una palabra de fe y la luz se produjo. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Veamos también lo que nos dice Santiago acerca de la fe. Dice: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de ¿quién? De Dios. Entonces vimos primero la definición de la fe, pero luego vemos que la salvación es dada por fe y es una fe que nos regalan. O sea que nadie de los que hemos nacido de nuevo, que somos salvos por la sangre de Cristo, nos podemos jactar de que somos salvos porque tenemos una gran fe o porque tuvimos una gran fe. No, fue una fe que Dios vino, depositó en nuestro corazón y nos la regaló para que tuviéramos la gracia de creer en Cristo y ser salvos. Porque ni eso podíamos hacer de nosotros mismos. O sea, la fe para salvación es un regalo. Es un regalo, por eso sintámonos dichosos, sintámonos agradecidos de que nosotros creemos que Cristo es Dios, que Cristo es el Cordero de Dios, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuántos creen eso de los que estamos aquí? ¿Cuántos hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal? O sea, no es una religión. Es más, Santiago nos habla de la verdadera religión. Y dice que la verdadera religión es visitar a las viudas, a los huérfanos. Sí, pero la verdadera religión en sí es Cristo. Es Jesús. Porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. O sea, Él es la verdadera religión. Entonces, cuando llegamos nosotros a Cristo, es un regalo que nos dio el Padre para que seamos salvos.
Entonces, cuando vemos esas cosas que están manifiestas en su palabra, podemos estar seguros, hermano, de que tenemos una salvación que se nos fue dada por fe. Es muy importante. Santiago también nos habla y dice de que el que pide sin fe, que no espera recibir. Pero el que pide con fe, ese siempre recibe. O sea que cuando nosotros nos acerquemos a Dios, eh, acerquémonos primero sabiendo que Él existe, creyendo que Él existe y creyendo que nos va a responder lo que le pedimos. Eso es fe. Pero en Habacuc me llamó la atención lo que también se habla acerca de la fe. Veo el segundo versículo porque aquí tengo dos versiones. La primera versión leamos, dice aquí, el orgulloso, habla del orgulloso. En él, su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. La segunda versión dice, he aquí, se enorgullece aquel cuya alma no es recta en él, mas el justo por la fe vivirá. Entonces quiere decir que cuando hay falta de fe es porque hay orgullo. O sea que uno de los enemigos más grandes de la fe es el orgullo. Cuando una persona es extremadamente orgullosa, tiene un bloqueo de fe en su corazón. Por eso dice la Biblia que Dios ve de lejos al altivo y al orgulloso. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué? O sea, ¿será que Dios hace excepción de personas? No, Él no hace excepción de personas, pero una persona demasiado altiva y demasiado orgullosa se bloquea a sí misma con Dios. Entonces Dios la ve de lejos. Pero dice que ve de cerca al humilde. ¿Y por qué al humilde lo ve de cerca? Porque el humilde es aquel que es necesitado. Y dice la Biblia que él, un corazón contrito y humillado, él no lo rechaza. Entonces por eso podemos ver aquí de que el alma de alguien que es orgulloso tiene falta de fe. El justo por la fe vive. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos justos. Usted sabe que nosotros de sí mismo no podemos ser justos, pero por medio del justo de los justos que murió en la cruz por nosotros, podemos vivir por esa fe. Podemos ser justificados por la fe. Veamos entonces este verso en Romanos 1:17, dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela como por fe. ¿Y qué? Y para fe. Como está escrito, acabamos de leer en Habacuc, ¿verdad? Dice, mas el justo por la fe vivirá. Pero entonces, descifremos un poco este verso, porque dice, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que en la buena noticia, evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Entonces, en la noticia de Dios, en las buenas noticias de Dios, Él se revela por fe. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra, por eso la Biblia dice que la palabra de Dios nunca, nunca regresa vacía. Dice que la fe viene por el oír. ¿Pero oír qué? La palabra de Dios. O sea que cuando nosotros exponemos nuestro corazón a la palabra de Dios, por muy duro que sea, por muy corazón de piedra que sea, la palabra pega su golpe. El primer golpe lo raja, aunque no lo quiebra. Pero cuando sigue la palabra dando y dando y dando, el corazón del hombre o de la mujer, cuando digo el hombre me refiero en sí a la humanidad, comienza a quebrantarse, comienza a cambiar. Y si esa persona le da lugar a la palabra en ese corazón de piedra, cuando se raja, por ahí comienza a entrar la palabra, hasta que lo cambia. Por eso es muy importante que seamos receptivos al Evangelio, a las buenas noticias, a las buenas nuevas de Dios, porque algo va a suceder.
algo va a suceder. Hay gente que se han dedicado, algunos, a leer la Biblia para contradecirla. Yo he escuchado testimonios de esos. Gente que escuchaba que la gente hablaba mucho de la Biblia, dijo, bueno, vamos a ver si estos en realidad saben y conocen la palabra. Yo voy a leer la Biblia solo para contradecirles. Y han comenzado a leer y a leer y a leer y a leer la Biblia como un periódico, como algo, un libro más. Pero la palabra de Dios no ha regresado vacía. Y esas personas que han tenido un corazón tan duro, muchos aún ateos, han leído la Biblia solamente para comprobar que Dios no existe. Y ha terminado Dios convenciéndolos que Él sí existe. Por medio de su palabra. Démosle un aplauso al Señor. Porque así es la palabra. Veamos este verso más y veamos esta historia. Esto está en Mateo 8:5. Y dice, y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado, ¿qué le dijo? Quedará sano. Oiga, ese hombre era un hombre que tenía una posición muy importante. Un centurión no era cualquier persona. Un centurión era una persona que tenía por lo menos 100 soldados bajo su mando. Un centurión era una persona de una posición económica muy buena, muy respetado, no solo en el ejército, sino por la gente. Pero este hombre, aparte de eso, era un buen hombre, porque me llama la atención que no le fue a suplicar por un hijo, no le fue a suplicar por un hermano ni por un familiar, le fue a suplicar a Jesús por un criado, por un empleado, por un esclavo. En ese tiempo existían los esclavos. Y el Señor le dijo inmediatamente, yo iré y lo sanaré. Pero ¿de dónde el centurión había o sabía que Jesús sanaba? ¿Cómo? Pues le llegaron las buenas nuevas. Le llegó el evangelio a sus oídos diciéndole, hay un hombre que se llama Jesús, que anda levantando paralíticos, que ha levantado muertos, que ha sanado a los ciegos, y él en su corazón, de tanto oír, de tanto saber de la fama de Jesús, comenzó a creer. Pero cuando llegó delante de Jesús, llegó tan seguro de que Jesús iba a hacer algo, que cuando le dijo, yo iré y lo sanaré, el centurión le dijo, no, yo no soy digno de que entres bajo mi casa, bajo mi techo, solamente di tu palabra y mi criado quedará sano. Ahora veamos la reacción del Señor. Le dice el centurión, porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. O sea que la cuestión aquí es de fe. No es de raza, no es ni tan siquiera de ser israelita, porque ¿qué le está diciendo el Señor? Me he maravillado. Fíjese que aquí nos da la palabra una gran lección a todos. Si usted va a Mateo 24, apúntelo y lo lee en su casa. Apunte Mateo 24 y lo lee en casa para que usted corrobore lo que yo le estoy diciendo. Es muy importante que las cosas que yo le digo a usted aquí en la congregación, usted no me las crea solo porque las oye en mi boca. Es muy importante que usted vaya a su casa, tome su Biblia,
lea su Biblia y entonces diga, ah, es verdad lo que el pastor dijo, porque aquí está. Entonces, vaya, apunte Mateo 24 y usted se dará cuenta que en Mateo 24 los discípulos querían maravillar al Señor Jesús. Ellos pretendían maravillarlo. Ellos pretendían que Jesús les dijera, es que es excelente, esta ciudad es hermosa. Decían, mira, 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 Señor, mira qué templo tan hermoso que nos ha construido Herodes. Mira, Señor, cómo Jerusalén se ve de linda de aquí. Y ellos pretendían que el Señor se admirara y dijera, sí, ¿verdad? Qué bonita es Jerusalén. ¿Y qué les dijo en respuesta a las aseveraciones de ellos? ¿Qué les dijo el Señor? De cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, no le maravilló al Señor el edificio del templo, que era hermoso, ese templo era hermoso. No le maravilló al Señor Jerusalén, que era hermosa, pero sí le maravilló la fe de un hombre. Lo leemos. Verso 10 del capítulo 8 de Mateo dice, al oírlo Jesús, ¿qué dice? Se maravilló. Y les dijo, ni en Israel. Pero ninguno de ustedes que son descendientes directamente de Abraham, que es el padre de la fe, porque Abraham es el padre de la fe, ni uno de los hijos de Abraham tiene tanta fe como este romano, que ni israelita es. Era un centurión. Y el Señor asevera y dice que en el futuro muchos vendrían del occidente, del oriente, y se sentarán en la mesa con Abraham, el padre de la fe, con Isaac y Jacob, en el reino de los cielos. Entonces ahí está abriendo la puerta al Señor de que Él no hace acepción de personas. La Biblia dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. O sea, está diciendo todo aquel que crea será salvo. Punto. Todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor, ese será salvo. O sea, no está hablando de judaísmo, no está hablando de lo que hoy conocemos como cristianismo, no está hablando de religiones, está hablando de la fe solamente en la persona de Jesús. Eso basta para ser salvo. Veamos entonces Hebreos 1:6. Más adelante dice, y sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios. Paremos ahí. ¿Cuántos le creemos a Dios? Sinceramente, ¿usted le cree a Dios? Y cuando las cosas se ponen difíciles, y cuando comienzan los problemas y que usted nos espera, yo creo que ahí es donde nos prueban la fe. Cuando comienzan las cosas a ponerse mal, cuando las cosas comienzan a salir no como esperamos que salgan, entonces ahí Dios nos prueba. Porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y dijimos que la fe es estar convencido de algo que no vemos, ni tocamos, ni palpamos, pero tenemos la certeza de que va a venir. Eso es fe, según la Biblia. Dice entonces, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. O sea que Dios premia a los que lo buscan. ¿Cuántos se quieren ganar un premio aquí? A todos nos gustan los premios, ¿verdad? ¿Por qué cree usted que la gente compra tanto boleto de lotería? De que quieren ganarse algo. O sea, los premios ya de por sí a nosotros los seres humanos nos gustan. ¿A quiénes les gusta que le den regalos? Levanten la mano, ¿a quién no les gustan los regalos? Ninguno. Todos nos gustan los regalos, a todos. Y los premios mucho más. Y aquí Dios nos dice que Él premia a los que lo buscan. O sea que servimos a un Dios bueno, ¿verdad?
Porque a pesar que no merecemos muchas cosas, solo con el hecho de buscarlo, Él nos la da. Es un Dios muy bueno. Vamos a ir concluyendo, pero leamos lo que dice Juan 14:2. Dice el Señor Jesucristo hablándole a sus discípulos y a nosotros. En la casa de mi Padre, ¿qué dice? Hay muchas moradas. Luego afirma, si no fuera así, os lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez. Y os tomaré conmigo, porque donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. ¿Qué es lo que el Señor está prometiendo ahí? Que viene por nosotros. O sea, está prometiendo que va a regresar. Ahora yo le pregunto, ¿regresaría ya el Señor? No, no ha regresado. Bueno, esperemos que no, hermano, porque todavía estamos aquí. Porque si Él ya regresó y estamos aquí, nos quedamos. Está tremendo eso, ¿no? Pero él dijo que Él se iba a preparar morada, a pesar de que ya había mucho lugar allá, pero iba a preparar un nuevo lugar aún y que iba a regresar por nosotros. Por eso es de que nosotros creemos en la segunda venida de Cristo. Aunque muchos ya no creen en la segunda venida de Cristo. Pero aquí lo dice, es lo más, fíjese que lo más importante, como le dije al principio, es que la Biblia lo diga. Y aquí está doble, porque aquí no solamente la Biblia lo dice, sino que salió de la boca del Señor Jesús, que iba a regresar a tomarnos. Voy a volver otra vez, aquí lo dice, vendré otra vez y os tomaré conmigo. O sea, la promesa es, no solo vengo como la primera vez, solo vino, pero vino con una misión. ¿Cuál fue la misión de la primera vez? Morir por nuestros pecados, morir por los injustos, morir por todos los pecadores, para que todos fuéramos salvos por medio de Cristo, de la sangre de Cristo. Pero la segunda vez Él viene por lo que se salvó, para tomarlo de la tierra y llevarlo ¿a dónde? ¿A la casa de quién? Porque ahí dice en la casa, ¿verdad? En la casa de mi Padre. ¿Y será que la casa del Padre está en la tierra? En parte sí. En parte sí. Pero no en sí es la morada exacta. Por lo menos ahorita no lo es. Pero la Biblia dice que usted es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo está en usted, usted es casa del Padre. Pero Él quiere venir a recoger esa casa que es usted, que es la iglesia, y llevarla a las moradas celestiales. Amén. ¿Cuántos se alegran por eso? Fíjese que es muy importante que hablemos cosas tan prácticas que nos conviene saber, ¿no? ¿Usted cree que nos conviene saber lo que estamos hablando? Definitivamente. Nos conviene saber de que el Señor fue a preparar morada para nosotros y que el Señor quiere que estemos creyéndole. Que estemos, hermanos, no nos enamoremos mucho de las cosas de la tierra. Aquí hay cosas bonitas. ¿O qué dice usted? ¿Sí o no? No, pero no lo veo tan convencido. ¿Hay cosas bonitas? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? No, no, usted a veces hasta pone ahí la canción de su pueblo, pues dice, como mi pueblo no hay otro. Y sacan hasta fotos del país y todos los paisajes y los ríos. Es que como mi tierra no hay otra, dice, ¿no? ¿Si toda la tierra es igual? Lo que pasa es que los hombres son los que le pusieron nombre, ¿no? Honduras, Estados Unidos, Salvador, Guatemala, pero la tierra dice que es de Dios y todo lo que en ella hay y toda la tierra es hermosa. Entonces hay cosas muy hermosas aquí en la tierra
pero el Señor fue a preparar cosas más excelentes que esas. Si lo que podemos ver aquí en la tierra es hermoso, ¿cómo serán las moradas que Él está preparando? Por eso le digo, disfrutemos nuestra estadía aquí en la tierra. Si se puede dar un viaje por ahí, déselo. Vaya a conocer los lugares bonitos. Pues no se enamore mucho de aquí, porque hay mejores, dice aquí. Y eso es fe, porque no lo hemos visto. Yo nunca he visto esto, pero el Señor lo está afirmando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Creerlo. ¿Cómo es que el Señor va a volver? ¿Tendrá usted idea? La Biblia dice que Él volverá en las nubes y vendrá con trompeta de Dios y con voz de arcángel. ¿Cómo irá a ser? A saber. Pero dice que va a venir y tenemos que esperarlo y creerlo. Vamos a ver algo último. Yo aquí hice unas notitas, pero no lo vamos a ver todo. Vamos a ver solo dos más. Dice aquí en Lucas 7:2. Habla del siervo del centurión y dice que él lo apreciaba mucho y estaba a punto de morir. Dice el verso 3. Al oír la palabra, al oír hablar de Jesús, el centurión envió unos ancianos de los judíos pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Vamos a quedarnos hasta ahí. ¿Sabe por qué quería nada más? Esos dos, porque ahí puse muchos, pero son muchos. Solo dos le voy a dar. Lo interesante es que el centurión escuchó hablar de Jesús. O sea, la fe le vino por el oír. Pero luego este centurión tenía fe y hacía obras. O sea que la fe va combinada con las obras. ¿Sabe por qué el centurión envió ancianos de Israel a Jesús? Porque si usted lee más adelante ahí, dice que este centurión les mandó hasta construir sinagogas a los judíos. Y él no era judío. Él no iba a la sinagoga, pero él mandó a que se construyera un lugar de adoración para Dios. ¿Por qué lo hizo? Porque tenía fe. Entonces quiere decir que la fe va acompañada de obras. Santiago dice, la fe sin obras es una fe muerta. Y las obras sin fe también son obras muertas. Porque nadie va a llegar al cielo por obras. Sino que los que llegamos al Señor llegamos por fe. Y los que llegaremos al cielo por fe. Pero las obras tienen que ir acompañadas de la fe. Entonces, vamos a ir concluyendo. Y una de las cosas que yo quiero que nos quede en nuestro corazón es que al Señor le agrada que le creamos. Y que al Señor le gusta recompensar a los que lo buscan. En esta noche usted hizo un gran esfuerzo. Yo sé que lo hizo. Yo no sé si usted encontró tráfico o no. Independientemente si encontró tráfico o no, usted trabajó hoy todo el día. Y está cansado. Estamos cansados porque todos trabajamos. Yo agarré un tráfico, hermano, ahí terrible. Llegué a mi casa, por eso venimos tarde. Pero le digo algo, cuando hacemos un esfuerzo, ponemos gasolina al carro, viajamos distancias, usted emplea tiempo solo en viajar, más el tiempo que viene a estar aquí, más el tiempo de regreso a su casa. Eso es buscar a Dios. ¿Usted cree que eso se va a quedar sin una recompensa? Bíblicamente le digo, el Señor dijo que hasta un vaso de agua fría iba a tener recompensa. El que le dé un vaso de agua fría a uno de mis pequeños, dijo el Señor, yo lo voy a recompensar. Ahora, ¿cuánto más no va el Señor a recompensar a aquellos que lo buscan a Él? Aquellos que se esfuerzan por venir a buscar su rostro, a cantarle, a adorarle, a escuchar su palabra y a llevársela y a atesorarla en el corazón. ¿Cuánto más? Lo que pasa es que ahorita quizá usted no lo ve, no lo vemos. Pero la Biblia dice que un día menos, el día menos esperado, Dios nos va a recompensar. Aquí en la tierra primero,
y allá. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos han recibido regalos de Dios? Yo creo que todos, aquí en la tierra. ¿A cuántos Dios los ha bendecido con un buen trabajo cuando menos lo pensaban? ¿A cuántos Dios los ha bendecido con un lugar bonito donde vivir cuando menos lo esperaban? ¿A cuántos Dios les ha dado un vehículo, hermano, hermoso? Tal vez no último modelo, pero hermoso. Cuando menos lo esperaba. Es más, le digo algo. Tenemos salud. Eso es bendición. ¿Y sabe qué más dice la Biblia? Por si alguien está enfermo aquí, la Biblia dice, por sus llagas hemos sido sanados. Por las llagas de Jesús somos sanos. Estamos bendecidos. Creo que tenemos mucho por qué darle gracias a Dios. Yo quiero que nos llevemos en nuestro corazón eso. Quiero que nos llevemos en nuestro corazón, que a Dios le agrada que le creamos y que nos llevemos en nuestro corazón lo que dice Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y es estar convencidos de lo que no vemos. Eso es fe, según la Biblia. Póngase de pie, vamos a orar. Le vamos a dar gracias a Dios y le voy a pedir que usted con su corazón y su mano derecha le digamos juntos al Señor, todos, le digamos: Señor, estamos hoy en tu casa, delante de tu presencia. No confiamos en el hombre, no confiamos en cuánto tenemos, ni quiénes somos. Solamente confiamos en tu misericordia, en el amor que nos has mostrado, en la seguridad que nos ofreces tú, oh Dios. Confiamos en la salvación que Cristo nos dio en la cruz. Y confiamos, Señor, que tu palabra dice que tú recompensas a los que te buscan y a los que se esfuerzan y a los que te creen. ¿Puede usted decirle al Señor con sus propias palabras que usted está aquí por Él? ¿Puede decirle, hermano, hermana, al Señor cuánto lo ama, cuán agradecido está usted con Él? Yo creo que es necesario que le expresemos agradecimiento al Señor por todas las cosas que Él hace por nosotros. Nos libra aún de cosas que ni nos damos cuenta. Dice la Biblia que Él envía a sus ángeles que acampen alrededor de ti y que te protejan y que te cuiden. Dice la Biblia, Él envía a su ángel que haga un cerco alrededor tuyo y que te proteja. Creo que es un buen momento para agradecerle a Él. Es un buen momento para que le digamos: Señor, gracias por la fe que me diste de creer en Cristo. Gracias, Señor, por la gracia que has derramado sobre mi cabeza, sobre mi vida, sobre mi familia. Gracias por esta iglesia que has levantado y que has puesto como una casa espiritual para los que estamos aquí, Señor. Gracias, porque aquí nos visitas, porque aquí nos hablas, porque aquí nos instruyes y porque aquí nos hablas por medio de lo que dice tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos venir colectivamente a adorarte a este lugar. Gracias, Señor, porque tenemos libertad de expresión y de proclamar tu evangelio, tus buenas nuevas, de proclamar que Cristo vive, que Cristo salva, que solo Cristo puede transformar los corazones.
que solo Cristo puede traer paz a los hogares, restauración a los matrimonios. Gracias, Señor, porque nuestra confianza la tenemos puesta en ti, no la tenemos puesta en nadie más. Porque tú no fallas, porque tú siempre dices la verdad y porque todo lo que tú prometes, tú lo cumples. Palabra dice, Señor, que aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces siempre fiel a tus promesas. Permaneces siempre fiel a lo que nos dices. En el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor. Glorifícate. Glorifícate en nuestras vidas. Glorifícate en las familias. Trae restauración a las vidas. Hermano, si estás enfermo, levanta tu mano y dile: Señor, tu palabra dice que por tus llagas hemos sido sanados. Y yo creo esa palabra. Yo creo lo que tu palabra nos afirma. Yo recibo mi sanidad, porque en tus heridas y en tus llagas llevaste mis enfermedades, llevaste mis maldiciones y llevaste aquellas cosas que eran dañinas para mi alma. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Eso es. Dile: Señor, gracias. Oh sí, Señor. Dile: Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Levantando tus manos, dile al Señor: mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón y que mi adoración sea grata.